La Ola Digital, tu canal donde te vas a enterar en innovaciones en tecnología y ciencia, el futuro del trabajo y tantas info más. Somos Alcides Aguirre y Mariana Moretti, divulgadores tecnológicos. La Ola Digital ya comienza, ya comienza. Acá estamos nuevamente en nuestro programa semanal, en esta oportunidad con un invitado especial que es el doctor Jorge Luis Litvin, que es especialista en cibercrimen y ciberseguridad. Él es miembro del Laboratorio de Ciberseguridad de la OEA, es un destacado docente en la Universidad de San Andrés, del módulo de ciberseguridad en el derecho de comunicación de Internet, y ha dictado varios cursos de posgrado. ¿Cómo te va, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Todo muy bien, por suerte. ¿Ustedes? Bueno, gracias a Dios, todo bien. Para comenzar, ¿cómo estamos en el tema? Porque es un tema de mucha actualidad, con gente con muchos problemas de ciberseguridad en sus propias computadoras, en sus empresas. ¿En qué situación está Argentina en este momento, Jorge? Mira, Argentina está muy parecida a como está casi todo el mundo, un poquito más atrás, como siempre nos pasa en algunas cosas, pero el fenómeno del cibercrimen es mundial, porque de repente en el 2020 lo que nos sucedió fue un adelantamiento del futuro y una digitalización acelerada de la sociedad, que lo que nos llevó es a que todo el mundo de alguna manera pase de estar, aunque muchas de las actividades cotidianas que ya teníamos las hacíamos en forma virtual, de repente ahora pasaron a ser de forma forzada, sin aviso previo, sin entrenamiento, pasamos a hacer absolutamente todo en Internet, ¿no? Sin que nadie nos dijera ni siquiera qué cosas íbamos a tener que hacer en Internet. Sí, ya no era solamente el turno médico, todo tenía que ser por Internet. Absolutamente todo, desde el teletrabajo, estudiar online, las compras online, hasta hacer cualquier tipo de trámite, las recetas médicas, como vos decías, absolutamente todo pasó a pasar por Internet, ¿no? Y digamos, esto nos pone a toda la sociedad de todos los países que de alguna manera determinaron alguna medida en mayor digamos, mayor o menor severidad o con mayor grado de estrictez, a estar conminados adentro de su casa y obligarlos a que la única forma en la que interactúen con otros sea en el entorno digital. Y de alguna manera el hecho de que todos estemos en Internet nos pone de alguna manera en una jaula en la que puede cazar muy tranquilo el criminal, pues ya no tiene que salir a cazar sus víctimas en la calle, no tiene que transportarse, no tiene que trasladarse, no tiene que ponerse. Puede, así como todos trabajamos en pantufla de alguna manera, los días que trabajamos desde casa, bueno, ellos también en pantuflas pueden atacar a un montón de personas en simultáneo, evitándose cualquier tipo de riesgo, cualquier tipo de gasto, y obviamente esto pone de alguna manera a la ciudadanía a merced de nuevos riesgos digitales que no son nuevos porque el cibercrimen no aparece en 2020, pero sí obviamente se ha potenciado. Y de alguna manera el pertenecer a organizaciones cibercriminales se ha convertido en una de las profesiones, entre comillas, pues debido a su ilicitud, pero de las más redituables. Claro. Respecto de esto, te quería comentar, con el auge del comercio electrónico, con las APP, con mucho trámite bancario, algunos con sistema bancario tradicional y otros a través de las fintechs, ahí se ve mucho problema también, ¿no? Yo me he enterado en La Plata de muchos problemas de seguridad ahí también. Sin duda, digo, no hay ninguna aplicación que no sea vulnerable en algún punto, sobre todo porque no depende tanto de las aplicaciones, sino de los usuarios. ¿Esto qué quiere decir? Voy a reformular. No se trata tanto de la seguridad de una aplicación o de un software, que obviamente importa, por cosas como las que vimos en las noticias en las últimas semanas acá en Argentina, pero es mucho más importante la seguridad del propio usuario, esto quiere decir el ciudadano, que es la primera barrera de defensa, porque la mayoría de los crímenes, te diría que el 95% son por algún tipo de engaño, ¿no? Lo que se conoce como ingeniería social y que la gente identificará por haber leído o escuchado del phishing, el phishing, el smishing y otros tantos phishing,
Son todos más o menos lo mismo, lo que cambia es el medio comisivo, si te contactaron por correo electrónico, por llamado, por mensaje de texto, por una red social, o si te engañaron con la página web a la que estabas tratando de visitar, pero de alguna manera el usuario es el que generalmente termina siendo engañado por un criminal y a diferencia de lo que pasaba con el crimen analógico, ¿no? En el mundo real, el material, podríamos decir, el criminal necesita de la víctima para poder cometer su delito en este caso. Es decir, la víctima tiene un rol protagónico en el cibercrimen que no lo tiene en el delito convencional. Cuando uno va por la calle con el celular y se lo arrebatan de la mano, uno no tuvo ninguna intervención más que quizás tener el teléfono en la mano. Generalmente, acá el criminal, imaginemos que si quiere forzar una puerta, generalmente tiene que romperla, conseguir una llave, tiene que utilizar una ganzúa, pero en Internet, cada vez que quiere acceder a una puerta, y una puerta puede ser cualquiera de nuestras cuentas bancarias, de redes sociales, las que nos imaginemos, generalmente entra utilizando una llave, que es la contraseña, y en muchos casos la contraseña se la termina, o algún tipo de filtro de seguridad, se lo termina dando el propio usuario, que es engañado. Con lo cual acá mucho se hace énfasis sobre la seguridad de las aplicaciones, pero a mí me preocupa mucho más la seguridad con la que se manejan los ciudadanos en Internet, que me parece que ya es hora, después de 2 años desde este punto de inflexión de digitalización, de que nos demos cuenta de que hay nuevos riesgos y que si nosotros no nos cuidamos, va a ser muy difícil pretender cuidados por parte del resto, ¿no? Y esto no significa que las aplicaciones y los desarrolladores no tengan que tener en consideración la seguridad, que por lo general la tienen en mayor o en menor medida, pero aún con todos estos protocolos de seguridad, si el sistema humano, podríamos decir, es vulnerable, todo el resto es vulnerable. Claro, también he escuchado un comentario una vez que si, por ejemplo, dejas aplicaciones abiertas, en la práctica sería como dejar tu casa particular abierta, sin llave, porque permite que otro te ingrese. Esto que me mencionás tiene que ver con la privacidad en redes sociales, ¿no? Si uno deja su cuenta abierta como para que cualquiera vea lo que uno postea, y lo que uno postea tiene que ver con su rutina diaria, a qué hora va a entrenar, a qué hora va al gimnasio, en qué zona, a qué hora va a trabajar, por dónde trabaja, por dónde vive, quién es su familia, quiénes son sus hijos, quiénes son sus hermanos. Bueno, uno le está compartiendo muchísima información a extraños, dentro de los cuales pueden haber gente que sea bien intencionada, pero otros que le utilicen esa información para delinquir. Hubo una época en donde Facebook era furor y en donde también era furor que la gente se vaya de vacaciones y cuando vuelva de vacaciones se encuentre con su casa vacía, totalmente desvalijada, y la gente decía, ¿y cómo se enteraron que no estábamos? Y bueno, se lo contaste vos porque en tu cuenta Facebook pública tenías que te fuiste de viaje, que seguís de viaje, que estás a tantos kilómetros, que estás subiendo la fotito acá, allá, comiendo en este lugar, que la playa es muy linda, pero uno, si no tiene cuidado con quién comparte esa información, puede ser aprovechada de alguna manera para ocasionar algún perjuicio en contra nuestro. Sí, claro, totalmente. Vos estuviste patrocinando algunos casos, algunos delitos más o menos comunes acá en Argentina, ¿no? ¿Puede ser? Sin dudas, sí. ¿Querés hacer referencia a alguno de ellos, si los querés nombrar? Mirá, no podría hablarte de casos puntuales por una cuestión de secreto y confidencialidad, pero te puedo decir que para lo que le sirve a la gente, que la mayoría estadísticamente tienen que ver con fraudes vinculados a cuentas bancarias, a cuentas en billeteras virtuales, en fintech, ya sea por una vulnerabilidad de la aplicación o ya sea por una vulnerabilidad del usuario o bien ambos, pues hay muchísimos delitos contra empresas, la mayoría tienen que ver con perjuicios gigantescos a grandes compañías que todavía no se dan cuenta de que la ciberseguridad no es una alternativa, es una necesidad, y que cuando no concientizan a todos sus empleados y no aplican los protocolos o los procesos correspondientes, los controles, las medidas de prevención, las herramientas, el software, el hardware, testeo de vulnerabilidades, hay un montón de cosas para hacer, no hay que volverse loco, tampoco hay que querer hacer todo junto, pero si uno no hace absolutamente nada, es muy probable que algo nos pase, porque es muy difícil prevenir un riesgo que uno ni siquiera sabe que tiene. Entonces, como cualquier plan de gestión de riesgos, lo primero es darse cuenta de que estamos en riesgo y a partir de ahí trabajar sobre eso. Pero te puedo decir, fraudes a organizaciones y a personas son lo que más ha sucedido. Después, cuestiones vinculadas a suplantaciones de identidad, que muchas veces forman parte de una maniobra más complicada. Cuestiones vinculadas a
difusión no consentida de material íntimo, ¿no? A raíz del fenómeno de... Claro, de la pornovenganza, sí, claro. La mal llamada pornovenganza, pero que es difusión no consentida de imágenes íntimas. Esto es una consecuencia, un colateral de alguna manera del sexting que salió a recomendar el gobierno en 2020 cuando estábamos todos encerrados. Y el hecho es, bueno, el sexting no tiene nada de malo, solo es riesgoso y hay que tomar algunos recaudos, ¿no? Pero bueno, una pareja vengativa o ni siquiera eso, sino porque ese sería el supuesto de la pornovenganza, pero hay supuestos en donde quizás yo tengo una foto de mi pareja en mi teléfono y a mí me roban el teléfono, o tengo una vulneración de seguridad en mi teléfono y un criminal se hace con ese material y es él el que lo empieza a hacer circular, ¿no? Claro. O a extorsionar a la víctima. Y después hay otros supuestos muy vinculados lamentablemente a que estos ya no son en los que yo intervengo generalmente, pero un gran aumento en los delitos cometidos contra menores de edad. Tiene que ver con el grooming, las extorsiones por tenencia de pornografía infantil, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual debería decir que la mayoría de los delitos están vinculados a, bueno, el criminal está buscando obviamente un beneficio económico. Esto lo consigue a través de fraudes, de estafas, de extorsiones. El ransomware es la vedette. El ransomware es cuando un criminal infecta un sistema y lo secuestra, cifra toda la información y como consecuencia de ese cifrado, de que la empresa o la persona no puede utilizar nada del sistema, empieza a extorsionar a la víctima para que le entregue una suma de dinero, generalmente en criptomonedas, para no solamente devolverle el sistema, sino no destruir los datos sin antes difundirlos, ¿no? Con lo cual acá, para las empresas sobre todo, son sujetos obligados, ¿no? Pesa una obligación de cuidar los datos personales de sus integrantes, de sus clientes, de sus usuarios, de sus proveedores, y cuando alguno de estos casos pasan, no solamente son víctimas de un delito, sino que además pueden tener un perjuicio reputacional y un perjuicio legal por violación a la ley de protección de datos personales. Claro, respecto de eso, también pienso en este esquema de que, por ejemplo, si yo tengo una cuenta bancaria, yo no tengo por qué ser experto en ciberseguridad para manejar mi información. Se supone que el banco es el que me tiene que dar la seguridad también informática como para que a mí no me ataque un ciberdelincuente. En muchos casos lo que el banco tiene que, de alguna manera, lo que está obligado a hacer es hacer que la plataforma sea sencilla de usar y que sea segura, como para que no cualquiera pueda ingresar. El problema es que la mayoría de los delitos vinculados a cuentas bancarias o billeteras involucran a un criminal haciéndose pasar por la entidad financiera o por un empleado de la entidad financiera, y contactando a la víctima con el pretexto de que le va a solucionar un problema, y ahí le empiezan a sacar datos, ¿no? Y dentro de esos datos están, por ejemplo, usuario y contraseña, o el token, o un código del segundo factor de autenticación, que es lo que el criminal puede usar. Y ahí ya no depende tanto de la seguridad del banco, sino un poco más de, bueno, cuánto sabe que esto le puede suceder y cómo prevenirlo el usuario, ¿no? Y ahí es donde cada uno de nosotros se tiene que dar cuenta de que tenemos que empezar a tener conocimientos, no los de un ingeniero o un licenciado informático, pero sí conocimientos básicos de ciberseguridad, porque hoy estamos más tiempo en el entorno digital que en el real. Y respecto a esto te quería consultar, porque estamos en marzo, que es el mes de la mujer, y ¿cómo está la situación de la vulnerabilidad informática de las mujeres en las redes? Mira, ¿son más víctimas que los varones o no? Mira, en algunos delitos puntuales sí, en otros no. Hay muchas veces que el criminal lo que hace es tira un medio mundo al océano de Internet y no sabe qué es lo que va a pescar después. Digo, lo tira y el que cae, cae. Ahora, hay otros delitos que están de alguna manera motivados por el género, ya más vinculado a la difusión no consentida de material íntimo, quizás, a las extorsiones vinculadas en ese sentido, al hostigamiento digital, ¿no? Esto del ciberacoso, el ciberbullying, el ciberstalking. Internet nos ha dado un sinnúmero de beneficios, pero sin dudas la interconectividad ilimitada y la posibilidad de que tienen las personas de crearse cuentas falsas también constantemente en redes sociales, claro. Y esto utilizando pseudoanonimato, les da una herramienta, ¿no? Porque en realidad no es que el anonimato esté
mal por default, sino que es mal utilizado en algunos casos, pero eso le da una gran herramienta a los acosadores, a los perversos, para contactarse con mujeres sin revelar su identidad, injuriarlas, hostigarlas, acosarlas, enviarles fotografías de su miembro, ¿no? Digo, esto es hacer exhibiciones obscenas en muchos casos, digo, se escuchan mucho de esto, y todo desde el completo pseudo-anonimato. Claro, sí, en las redes podés ser varón o mujer, como vos quieras, podés ser neno, podés ser adulto, lamentablemente es así. Hasta te podés ser un hombre y te ponen la cara de una mujer en la foto. Todo eso puede ocurrir. Y mirá, muchos de los criminales, el grooming, que es una conducta en la que un criminal se hace pasar generalmente por un menor de edad para contactar a otro, seducirlo y lograr obtener algún tipo de material íntimo o algún acercamiento inclusive físico, generalmente son hombres de más de 50 años que se hacen pasar por chicas o chicos de 15, 12, 13, 10 años, ¿no? Claro. Con lo cual, eso te revela de alguna manera cómo Internet tiene un lado B, ¿no? Digo, el beneficio de que quizás el anonimato fomenta mucho la libertad de expresión y que cada uno se exprese sin miedo, también da una herramienta a los más perversos. Ahora, de todos estos temas, acá voy a recurrir al abogado, voy a recurrir al derecho. ¿Cómo se puede probar todo esto, no? Porque es bastante difícil, la víctima no sabe cómo manejarse, cómo recopilar las pruebas, cómo presentar las pruebas, cómo se hace en casos así que... La evidencia digital, a diferencia de la física, es muy volátil, eso quiere decir, puede desaparecer o inutilizarse muy, muy fácil, con lo cual ahí mi recomendación es siempre: no reenvíen, no borren, no bloqueen, no hagan denuncias externas de cuentas. Esto quiere decir una denuncia en Instagram, una denuncia en Twitter a la propia plataforma, porque si nuestra denuncia tiene cabida, perdemos la prueba, ¿no? Con lo cual ahí yo trataría de contactarme con algún especialista como para hacer el debido resguardo, preservación de esa evidencia digital, porque hay algo que se llama cadena de custodia, que básicamente nos garantiza como todo el camino que tuvo la evidencia desde que fue recopilada hasta que llegó a un tribunal para saber si es válida, y que si en alguno de esos pasos fallamos, la evidencia, por más de que exista, no puede ser utilizada y nos quedamos sin caso, ¿no? Con lo cual acá siempre recomiendo o algún informático o algún abogado que sepa de evidencia digital que nos ayude a resguardar eso, pero digo, no es difícil probar. De hecho, casi todas las, me animo a decir, todas las conductas que nosotros tenemos en Internet dejan un registro, dejan una huella, inclusive mucho más información de la que dejaríamos en el entorno material o analógico. Cada sitio al que accedemos, cada búsqueda que hacemos, cada vez que iniciamos sesión en una cuenta, cada vez que registramos una cuenta, todo eso deja un registro que después puede ser utilizado a los fines probatorios. Claro, muy bien, muy bien. ¿Y cómo ves la situación de la ciberseguridad en la actualidad en la Argentina? ¿Le están dando importancia a las empresas a este tema o no tanto? ¿Cómo lo estás viendo? Mira, estamos muy atrás, salvo las grandes empresas, y generalmente las multinacionales que ya tienen su sede principal afuera y entonces bajan línea desde afuera hacia acá, pero en el ámbito local cuesta mucho hacer entender a los directores, a los CEOs, a los presidentes, a cualquiera de los involucrados en la toma de decisiones de las organizaciones, de que este es un riesgo social, un riesgo real, y que afecta a todos, y que para las empresas tiene un daño gigantesco, no solamente en lo económico, sino que ser víctima de uno de estos delitos te pone también en riesgo legal y en riesgo reputacional, ¿no? La pérdida de confianza de los usuarios que son atacados por una vulnerabilidad en una plataforma es tremenda. Y esto se ve reflejado quizás en aquellas que cotizan en bolsa, cómo se disparan las acciones, pero hacia abajo, no hacia arriba, ¿no? Se hunden. Claro. Y ni hablar en todo lo que tiene que ver con protección de datos personales, que es tan importante según las regulaciones europeas como estadounidenses, y que acá de alguna manera nos quedamos con una ley del año 2000, ¿no? Esto va a cumplir 22 años esa ley,
ya es mayor de edad hace rato y ya requiere algún refresh. Con lo cual acá las empresas tienen que entender que no solamente está en riesgo su operación, sino que está en riesgo, digamos, su patrimonio y su reputación. Y generalmente el riesgo económico y el riesgo operacional es algo que se puede revertir, es algo que se puede controlar, es algo que en algún punto se puede solucionar, pero hay muy poco que hacer ante el riesgo reputacional, ¿no? Cuando de alguna manera perdiste la confianza de tus usuarios, ahí es muy difícil meter marcha atrás. Claro, bueno, bárbaro, espectacular. Jorge, ¿querés hacer un comentario más que quieras decir o cómo te pueden contactar a vos? Mira, pueden encontrarme en redes sociales, estoy en Instagram, LinkedIn, Twitter, estoy en casi todas las redes. Me encuentran como por mi nombre, por Jorge Litvin, o como Coqui Litvin, que es como me dicen, COKI. En mis redes pueden encontrar un libro gratuito que se llama Hackeados, que yo escribí, publiqué en 2020 cuando se anunció justamente el aislamiento, porque sabía que lo que terminó pasando era lo que pronosticaba que iba a suceder. Lamentablemente, todo lo que pronosticamos que esto iba a suceder terminó sucediendo, y ahí acertamos y lo lamento. Pero de alguna manera este libro, que es gratuito y se lee en un poquito más de media hora, tiene 57 páginas y está escrito en un lenguaje en el que cualquiera pueda entenderlo independientemente de su edad, de su preparación previa, y de ahí también su gratuidad, que no sea un impedimento el costo como para que la gente se pueda cuidar. Bueno, ahí van a encontrar enlaces para descargar el libro, que bueno, se los recomiendo justamente como para poder identificar, prevenir y saber cómo reaccionar a este tipo de riesgos. Termina siendo una especie de guía contra el ciberdelito. Claro, bueno, bárbaro, muy agradecido, Jorge, y seguimos en contacto. Nos vemos. La Ola Digital. Producción general, Alcides Aguirre. directores de contenido, Mariana Moretti y Alcides Aguirre. y la edición general está a cargo de Ana Clara Coradasi. Podés contar con nuestro correo holadigital93@gmail.com o contactarnos en las redes sociales. Hasta el próximo episodio. Esto fue La Ola Digital.